Hola a todas y todos nuestros auditores. Ya estamos grabando un nuevo capítulo de Actualizando el Medio, programa oficial de Radio F5. Recuerda que nos estás escuchando en vivo a través de Radio Frecuencia Renca en su dial 107.5 y también a través de su página web www.frecuenciafm.cl. Recuerda que también nos puedes escuchar de forma diferida a través de todas nuestras plataformas: Spotify, iVoox, Apple Music y YouTube como Radio F5. Mi nombre es Tamara Molina y como siempre me acompaña este panel de expertos para conversar los temas que han marcado la semana en nuestro país. Amaya Belis, ¿cómo estás? Hola, Tami, muy bien. ¿Y tú? Bien también, muchas gracias y cuéntanos de qué vamos a estar conversando hoy. Mira, hoy día vamos a estar viendo las modificaciones que van a regir al nuevo plan paso a paso que comenzará su inicio este jueves y que permitirá la reapertura del gimnasio, cines, restaurantes, así que vamos a ver qué onda. Súper, muchas gracias Maísa y vamos a ver qué pasa y también los beneficios que hay para la gente con el carnet de movilidad que se les vienen hartos. Ariel Flores, ¿cómo estás? Y cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Hola Tamara, hola Maya, también a toda nuestra gente que nos está escuchando hasta ahora en Radio Frecuencia Renca, sino de forma diferida a todas nuestras plataformas. El día de hoy también vamos a conversar de lo catastrófico que fue el inicio de la Convención Constitucional. No había micrófonos, no había internet, no había nada de nada. Y también lo que también sucedió con la primera discusión relevante en este órgano, como fue la declaración respecto a los presos políticos de la revuelta y la desmilitarización del Mapu. Así que vamos a conversar de todo lo que sucedió respecto a esta semana, la primera semana de la Convención Constituyente. Perfecto, Ariel, muchas gracias. Y por último, otro tema que vamos a estar conversando hoy día son las primarias presidenciales que ya se vienen para el próximo domingo, que lo vamos a estar transmitiendo en vivo para que estén atentos, sobre, bueno, quiénes pueden ir a votar, quiénes son los principales candidatos, cómo está el ambiente, se los contamos hoy ya a una semana de este evento. Pero bueno, vamos a partir, como decía mi compañero, con la catastrófica semana de la Convención Constitucional. Ya conversamos un poco la semana pasada sobre ella, ¿cierto? Que partió el domingo, hicimos ese balance del domingo, en donde hubieron diversas manifestaciones, se eligió a la presidenta, al vicepresidente, y ellos ese mismo día citaron a la convención a trabajar para lunes y martes, el lunes desde las 3 de la tarde y el martes desde las 10 de la mañana. Sin embargo, estos días se vieron bastante impedidos para que ellos pudieran realizar su gestión, ya que hubieron distintas polémicas con que no estaban las condiciones necesarias en el ex Congreso Nacional, lugar donde se iban a sentar a sesionar estos 155 constituyentes. Recordar que estamos en pandemia, ¿cierto? Los aforos son limitados, tenían que distribuir de forma muy especial las salas y todo esto al parecer no estaba listo. Entonces, ¿por qué estos días no pudieron sesionar? Te doy el pase a ti, Mayes, para que nos cuentes un poquito el panorama de esos 2 días en que la convención finalmente fue fallida y no pudieron llevar a cabo su sesión. Muchas gracias, Tami. Efectivamente, en la primera sesión, que fue el día miércoles, uno de los temas más importantes que se anunció era la decisión de suspender las licitaciones que el gobierno tenía para la instalación. Y por otro lado también se discutió de la posible ampliación de la mesa, lo que se aceptó, por lo tanto se agregaron otros 5 vicepresidentes. Luego se pidió que hubieran 2 escaños también reservados para pueblos originarios, moción que se aceptó y que terminó con un total de 9 personas en la mesa. La segunda sesión fue el día jueves, estuvo marcada principalmente por la declaración sobre los detenidos en el marco del estallido social y los presos por el conflicto de la Araucanía. Finalmente el acuerdo se produjo en que la propuesta realizada por los convencionales pertenecientes a partidos políticos obtuvieran la mayoría en una segunda votación desde la presentada por la vocería de los pueblos y de miembros de los pueblos originarios. Perdón. Y bueno, respecto al tema ya eh, de la poca indumentaria, de la pobre indumentaria, generó mucha indignación por parte de los constituyentes y también yo creo que sorprendió a todo el país prácticamente porque era algo que se venía esperando con muchas ansias. No solamente por las personas que querían este proceso, sino también por las personas que no estaban de acuerdo, estaban también muy atentas a qué iba a pasar con este proceso. Entonces, yo como que, no sé, cuando vi la noticia quedé igual en shock.
como que no me esperaba que ocurriera esto, sobre todo con el tema presupuestario que había. Supuestamente para la convención constituyente hay un total gastado de 6.708 millones de pesos, un poquito más. Entonces, como realmente deja mucho que desear. Y para específicamente la habilitación del Palacio Pereira y el equipamiento para el Congreso son 854.661.000 pesos. Perfecto, Maíz, muchas gracias por ese balance general ahí de lo que tuvimos con la semana de la convención. Cabe destacar que toda esta problemática de la indumentaria, no estaban los micrófonos habilitados, por ejemplo, los constituyentes por el tema de los aforos tenían que estar en distintas salas y a través de cámaras como comunicarse, todo como presencial, pero un poco telemático para distribuir un poco los aforos por las medidas sanitarias, considerando también que es un lugar cerrado. No estaban al aire libre como fue el primer día que estaban ahí en el patio del Congreso. También hubo una polémica con la transparencia para que esto pudiera transmitirse a la TV abierta, no estaban conectados estos sistemas para que pudiera transmitirse. Entonces fue todo muy caótico. Todo esto en que terminó en la renuncia del secretario ejecutivo de la Convención Constitucional, Francisco Encina, que él mismo, dado toda esta polémica, puso su cargo a disposición, que fue aceptado por el presidente Piñera, y asumió la ex candidata a la gobernación de la región metropolitana, Catalina Parot. Entonces, bueno, todo este tema respecto a la indumentaria y a los materiales, ¿cierto? Que había que tenía que tener la convención para que estos constituyentes pudieran ejercer su trabajo. Como decías tú, Maíz, esto viene desde hace mucho tiempo, el plebiscito incluso se corrió por culpa de la pandemia, o sea, ya se sabía hace mucho tiempo, desde octubre, que ya fue la votación del sí y el no, luego de los constituyentes. Esto debería haber estado en perfectas condiciones. Así que voy contigo, Ariel, para que nos cuentes un poco algunas de las polémicas que han salido a la luz justamente con estas compras, licitaciones de los implementos que estaban dentro de la convención. Efectivamente, como dijo bien la Maya, tenemos que la glosa presupuestaria para dejar como habilitado el funcionamiento de la sala del ex Salón de Honor del ex Congreso Nacional es de 854,66 millones de pesos chilenos. Entonces, tenemos que la Secretaría General de la Presidencia, a cargo del ministro Osa, Máximo Pavesa, su secretario general, y Francisco Encina en ese momento, delegaron este trabajo de la primera sesión a una productora, que se le pagó 450 millones de pesos según una orden de compra que está de forma transparencia a través de Mercado Público. Esta esta orden de compra detalla que la producción de la primera sesión de la Convención Constitucional a nombre de Street Machine Corp. S.A. ¿A quién está a cargo? Street Machine Corp. S.A. del señor Paul Morrison. Por lo menos él es el principal accionista. Él es Paul Morrison Christie, hijo de la exdiputada María Angélica Christie de la Unión Democrática Independiente. Ahí ya tenemos un nexo directo con la derecha. Seguido con esto, tenemos que el señor Morrison ha tenido otras polémicas anteriormente, debido a que él fue socio por mucho tiempo de Joaquín Lavín Jr., el hijo del actual candidato presidencial o precandidato presidencial por Chile Vamos. Ellos pusieron una discoteca mucho tiempo, trabajaron juntos y después se separaron y tuvieron cada uno su rumbo, uno por la política y el otro por el mundo de la producción de eventos, que siguió su relación debido a que el año 2016 instalaron una casa de jengibre, la misma productora, en la municipalidad de Maipú, en la gestión de Cati Barriga. Cati Barriga, esposa de Joaquín Lavín Jr. Esta casa de jengibre tuvo un costo de 23 millones de pesos de la instalación, pero tuvo la polémica de que no estuvo realmente justificada, lo que habría que estos 23 millones fueran directamente al bolsillo del señor Morrison, según declaran muchos medios de comunicación. Así que esta sería la polémica principal. Lo que sí todavía no tengo claro es que si es que la productora realizó su labor. Si es que esta productora, además, otro punto importante, que es esta orden de compra fue emitida el 2 de julio del año 2021. Es decir, por lo menos
2 días antes de que la convención asumiera. Entonces, al asumir la convención, lo más probable es que sesionaran la semana siguiente o esa misma semana. Lo que hace que sea una situación de apremio, una situación de apremio, lo que daría la opción de que se haga un trato directo. ¿Qué significa un trato directo en el mundo de las licitaciones? Es que yo como persona natural escojo a la empresa que me quiera entregar un servicio. En este caso, la producción de la Convención Constitucional, cuando el proceso más transparente es una licitación pública que se dice, nosotros como Secretaría General de la República necesitamos una productora que nos organice la primera sesión de la Convención Constitucional. En este caso sería empresa 1, 2 y 3, empresa 1 promete esto, empresa 2 promete esto, empresa 3 promete esto por esta cantidad de plata. Y ahí Secretaría General de la República dice, oye, ¿sabéis qué? Esta nos entrega más cosas por menos plata, vamos con esta. O esta empresa tiene muchos buenos comentarios, vámonos con esta, y se hace de una forma transparente con un tiempo relativamente considerable, más que 2 días antes de la licita del evento a realizarse en cuestión. Entonces tenemos que, todavía no tengo claro si es que Street Machine realizó su labor. Fueron ellos los que instalaron toda esta situación, los computadores, que también generó una polémica debido a que tenían sistema operativo Windows 7, y el sistema operativo Windows 7 es de los menos seguros que existe, muy dispuesto al tema del hackeo, al tema de publicación de datos. Entonces se estaba hablando, pero después salió Máximo Pavesa de mentir un poco esta información. Otra situación de polémica que era un poco de lo más esperado, es también un tema de la transmisión. Es súper importante que este proceso sea transparente, que sea público, que nosotros como ciudadanos tengamos el acceso a poder ver lo que están conversando, que no sea a puertas adentro, que no sea algo cerrado. Entonces eso es algo súper importante, que estuviera habilitado un servicio de streaming para que la ciudadanía pudiera ver lo que estaba sucediendo en estas conversaciones, que el primer día día lunes no estaba disponible tampoco. Entonces tenemos que toda esta situación se generó. No sabemos si Stream Machine fueron los que instalaron, por ejemplo, los televisores para tenerlo habilitado en distintas salas, porque hasta ahora se sigue funcionando en el Salón de Honor del Congreso Nacional, pero no sabemos si ese es el lugar donde van a seguir funcionando. Producto que se estaba planeando trasladarse a otros lugares, como la Casa Central de la Universidad de Chile, que el rector de la universidad tuvo conversaciones con la mesa directiva y también con la presidenta del Colegio Médico, para llegar a acuerdos respecto a los aforos sanitarios, a las salas habilitadas. Eso sí, que tenía que ser un poco más distribuido debido a los pocos aforos que podían tener las salas. Así que hasta el momento siguen funcionando en el Salón de Honor del ex Congreso Nacional, siguen funcionando en el Palacio Pereira, que sería como el sector donde están sus oficinas, donde pueden hacer sus reuniones de bancada, etcétera, etcétera. Sería esos los 2 lugares donde se movería. Entonces, bueno, no sé si a grandes rasgos, porque igual fue detallado, de forma detallada, que fue lo que sucedió respecto sobre todo a los dineros de la licitación de Stream Machine Corp S.A. y todo lo que estaba sucediendo respecto a la producción, que además, junto con esto mismo y por la negligencia establecida por el gobierno, el ministro José Osa se va a presentar una acusación constitucional presentada por el Partido Comunista, donde se le va a interpelar respecto a esta situación de negligencia, porque es una negligencia, de no tener los implementos necesarios para que la Convención Constitucional funcionara de una forma correcta. Exacto. Claro que es una negligencia, porque la gente cuánto tiempo viene esperando este proceso. En el 2019, estamos en 2021, y aún así los constituyentes tuvieron que estar 2 días ahí, de cierta forma pasando rabias con que las cosas no estaban instaladas, agrupándose en medio de una pandemia. Entonces es difícil, y también, bueno, increíble ver este tema que decía el Ariel de los contratos. Ya hablamos nuevamente del típico amiguismo que se ve en las políticas con las licitaciones, y claramente esto debe ser un proceso transparente, porque es dinero público, es dinero de todos y todas los chilenos que aportan sus impuestos mensualmente para que esto funcione. Entonces todo debe ser de forma transparente. De hecho, también, para el dato de la gente, en Mercado Público, en la página de Mercado Público, todos tenemos acceso a poder ver las licitaciones que hace el gobierno.
y que hacen distintos ministerios respecto a distintos temas para que la gente ahí también se pueda informar. Y bueno, como esa fue los primeros 2 días de la convención, ya el miércoles pudieron sentarse a sesionar ya como tal con algunos temas que ellos tenían destinados claramente a conversar. Uno de ellos, o los temas que marcaron estos 2 días, como decía la Maya al final, fue uno de los más polémicos también, el informe, la declaración aceptada por la convención por amplia mayoría respecto a los presos del estallido social y respecto a la militarización del Gualmapu en medio del conflicto de la Araucanía. Esta declaración fue aprobada por 105 votos a favor, 34 en contra y 10 abstenciones. Entre ellos, claramente, como decíamos, se pedía que se tramite con celeridad el proyecto de ley de indulto general que está alojado en el Senado y también que el presidente ponga suma urgencia a este proyecto. Le piden ahí expresamente, pero conociendo ya la postura del gobierno respecto a los presos políticos, de que en Chile definitivamente no hay presos políticos, sigue asegurando el Ejecutivo y diputados, senadores y convencionales, incluso actualmente por parte del bando de la derecha, tienen una posición totalmente contraria a todo el bando de la izquierda, Pro Dignidad, Lista del Pueblo, pueblos originarios también incluso. Entonces, Ariel, voy contigo nuevamente, ya que tú tienes un poco más de detalle respecto a la situación que se pide principalmente dentro de este informe, tanto con los presos políticos como con la desmilitarización del Gualmapu. Efectivamente. Como bien introdujo la Tami, tenemos que se presentaron declaraciones, se presentaron 3. Una presentada por Chile Vamos, que hablaba respecto a de que en Chile no existen presos políticos, que la convención se declara muy en contra de esta situación, pero esa declaración fue apartada producto de que no tuvo un gran apoyo. Tenemos que la votación fue 34 rechazos, que son en su gran mayoría, si es que no en su totalidad, de miembros de Chile Vamos. Después tenemos una declaración número 2, que es una declaración de la denominada Vocería de los Pueblos, que incluye principalmente a miembros independientes y en su gran mayoría de la Lista del Pueblo, que es muy parecida a la siguiente declaración, que es la presentada por Apruebo Dignidad, es decir, el Frente Amplio del Partido Comunista y miembros del Partido Socialista, entre otros grupos independientes más. Entonces, tenemos que esta declaración, a grandes rasgos, creo que hay un párrafo que la define súper bien, que es como por qué este órgano se presenta ante esta situación. Hoy resulta fundamental para un proceso democrático una verdadera paz social para los pueblos que los órganos del poder constituido allanen los caminos ofreciendo garantías democráticas y de equidad para que el proceso histórico que atraviesa y funcione Chile, que funcione adecuadamente y sea reconocido y legítimo por los pueblos y naciones de Chile. Este es un párrafo sacado de la declaración emitida por el Frente Amplio, el Partido Socialista y el Partido Comunista, entre otras fuerzas independientes, ante esta situación que fue la aprobada y que va a proceder a entregarse a los distintos órganos del Estado dentro de la próxima semana, de los próximos días. ¿Qué dice esta declaración a grandes rasgos? Por un lado, tiene algo así de 6 puntos que denomina respecto a los principales el punto A, en realidad, letra A, que dice respecto al proyecto de ley de indulto general en la Comisión de Constitución del Senado y su tramitación con máxima celeridad, y que el Poder Ejecutivo le dé una urgencia legislativa para que se apruebe lo más pronto posible, o por lo menos que se discuta lo más pronto posible. Estos 2 puntos son respecto a los presos políticos de la revuelta. Tenemos que los presos políticos de la revuelta son denominados así debido a que son detenidos en casos relacionados con el mundo de la manifestación, o en una manifestación, o en una revuelta, etcétera, porque en Chile la norma de ley no define como preso político sino a persona que es detenida por manifestarse. Y en caso de la visión de la justicia,
estas personas no son presos políticos porque son por desórdenes públicos, por alterar el orden público, destrucción de infraestructura crítica, entre otras situaciones más como las quemas de metro, detenciones arbitrarias en una manifestación, el tema de la primera línea, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que esos casos son denominados como presos políticos, pero desde el punto de vista de la justicia no. Entonces, ¿qué se plantea? Que estos casos, que muchas veces tenemos que no hay pruebas suficientes, una prisión preventiva injustificada, pruebas entregadas por los mismos personas que lo detuvieron y que ya se toman como pruebas fehacientes para una detención, para una prisión preventiva dentro de una investigación, viendo por ejemplo el caso de un tío y un sobrino que fueron detenidos en la quema del Metro Pedrero, cuando ellos creo que estuvieron muy lejos del lugar en mucho tiempo. Ellos estuvieron a las afueras del metro y no hubo forma que ellos hubieran sido, y ellos fueron absueltos. Fueron absueltos, pero estuvieron en prisión preventiva de una detención injustificada, y esto se replicó muchas veces más. Entonces esos serían los presos políticos de la revuelta, lo que se plantearía un proyecto de indulto, es decir, que sean liberados estos casos donde no hay una prueba fehaciente que esta tiene que ser persona que esto era detenida o en situación de prisión preventiva. Después tenemos un punto un poco más complejo, que es el tema de la desmilitarización del Gualmapu. Presenta como punto la desmilitarización del Gualmapu, que se saquen las fuerzas tanto militares como fuerzas especiales de carabineros, unas fuerzas especiales de carabineros del sector de la Araucanía. Junto con ello, que esta ley de indulto incluye un apartado donde se respete y se trate a los presos políticos, bueno, no se denomina mucho los presos políticos, pero lo vamos a incluir del mismo término igual, a los presos detenidos por la situación del Gualmapu en el sur de Chile. Y que estos detenidos entren en el proceso del convenio número 669 de la OIT, que es que ellos cumplan sus penas, sus detenciones, con juicios y con castigos indígenas. Por ejemplo, en el caso mapuche, cercano a la tierra. Es decir, trabajos de cultivo, trabajos forzados, pero siempre en contacto con la tierra porque es su cosmovisión. Y eso se tiene que respetar. Entonces esto sería el convenio 169 que Chile adscribió, Chile lo firmó, pero no está siendo cumplido en Chile. Entonces este caso diría que las personas detenidas desde el año 2001 en las regiones de Biobío, Araucanía, Los Lagos y Los Ríos estén dentro de este acuerdo, no solamente del 18 de octubre en adelante, como se hizo en el caso de los pueblos, de los presos de la revuelta, sino que en el caso del pueblo indígena en general, en este caso por el sector que denomina la declaración del pueblo mapuche, del año 2001 en adelante. Entonces, de forma relativamente general, eso sería lo que dice la declaración. Ahora, ¿esto es competencia de la Convención Constitucional? En este caso sí. ¿Por qué? Porque no está haciendo ninguna solicitud, no está haciendo ninguna presión. Bueno, sí está haciendo presión, pero no está solicitando o como está creando un proyecto de ley o algo así, porque eso no le compete. Porque la Convención Constitucional tiene que redactar la Constitución, pero sí es un órgano político que podía presentar proyectos más que proyectos, declaraciones, mostrar postura respecto a distintos temas, como en este caso de los presos políticos de la revuelta, para hacer que este proceso sea lo más transparente y democrático posible. Y en esta declaración habla que muchas personas perdieron su vida, violación a los derechos humanos y estas detenciones injustas que sin ellas no estarían ahí sentados discutiendo la situación. Entonces tenemos que esto sería lo que se ha presentado y no se está haciendo ningún apuro, no están presentando un proyecto de ley. Entonces pueden presentar declaraciones, sí, ante múltiples temas, ser un órgano político que ejerza presión, pero de ahí a que esto se realice, no lo sé. Que lo vaya a aprobar el Congreso Nacional, no lo sabemos. Que el Poder Ejecutivo le va a entregar urgencia, no lo sabemos. Que va a quitar el financiamiento o el aumento del presupuesto en las fuerzas de seguridad en el sur de Chile, no lo sabemos. Entonces,
aquí la convención cumple con decir nosotros queremos esto para un funcionamiento correcto. Pero el día de mañana van a seguir conversando el reglamento y este órgano va a funcionar de igual forma. Ellos cumplieron con su declaración, cumplieron con mostrar postura respecto a esa situación, pero ahí de que vaya a suceder, porque lo dijo la Convención Constitucional, allá ellos. Entonces, eso entraría en las competencias de la Convención. No solamente presentarse como un órgano político, que es como lo ha hecho muchas veces las Fuerzas Armadas, con esta situación de políticamente incorrecto. Políticamente Incorrecto presentó esta mofa, esta burla a las fuerzas militares, y ellos se presentaron con una declaración respecto a que esto no se debería emitirse, deberían pedir disculpas en la red, etcétera, etcétera. Pero ellos no están haciendo ninguna presión, no tienen ninguna como exigencia respecto a esta situación, que rompe leyes como la libertad de expresión, sí, pero no sobrepasa sus declaraciones o sus competencias respecto a todo lo que está sucediendo en un montón de cosas, por lo menos en la Convención Constitucional. Así que eso sería lo que sucedió con la declaración, que en los próximos días debería presentarse y saber qué van a hacer con este ley de indulto para que se dé si es que se le presenta un apremio o si es que el Congreso Nacional lo presenta en tabla para que se discuta. Muchas gracias, Ariel, por desmenuzarnos un poco esta declaración, que es mucho más profunda de lo que se ve, y a eso radica la duda también, porque lo conversábamos antes del programa. En el caso, Ariel, de el indulto, por ejemplo, para los presos políticos bien denominados del 18 de octubre del estallido, es el indulto exclusivamente para los casos que no tengan pruebas concretas que los acusen, como mencionábamos en el caso del Metro Pedreros, o para todos los presos que fueron tomados en este contexto. Esa es la duda, yo creo que radica igual para gran parte de la gente. Por lo menos, lo que dice aquí la declaración, muy importante. Miles de personas fueron detenidas, sometidas a condiciones ilegales, acusadas de manera injusta, arbitraria e inhumana, mientras que otro gran número nunca tuvo un debido proceso ni la aplicación de la presunción de inocencia. En efecto, aún hoy, a casi un año y medio de los ocurridos los hechos, vemos como hijos de nuestros pueblos han sido sometidos a la imposición abusiva de la prisión preventiva y el nulo avance de las investigaciones, muchas veces con pruebas de dudosa calidad entregadas por sus captores sin control jurisdiccional, lo que ha afectado profundamente el respeto por las garantías fundamentales mínimas. Esto es lo que dice la declaración. Ahora, el proyecto de ley de indulto presenta casos. Creo que presenta 34 casos. Pero se puede ampliar o se puede restringir. Porque el proyecto de ley nunca sale como inicialmente entra. Porque tiene una discusión en el Senado, discusión general en particular, en la Cámara de Diputados, comisión general particular y un proceso democrático muy largo. Bueno, institucional más que democrático. Un proceso institucional muy largo. Entonces, inicialmente yo lo que tengo entendido es que en la ley de indulto hay casos. Pero se habla mucho de los presos políticos de la revuelta en general, respecto a un montón de situaciones que este presenta, y además ahora se está presentando una solicitud que se incluya un inciso más, como es que se incluya o se exija de forma reiterativa, porque se ha presentado muchas veces, porque Chile adscribió a este convenio del 169 de la OIT en el caso del pueblo mapuche y sobre todo lo que está sucediendo en el sur, pero esto incluye a todos los pueblos originarios, pero como en nuestro país solamente hay un conflicto en el sur de Chile, se presenta esa situación. Pero la respuesta sabría decirte, no lo sé, cómo van a ser los casos, porque lo mismo. Estas personas supuestamente están detenidas por desorden público, por utilización de artefactos incendiarios, como fue el caso de este joven que creo que ya fue el primer condenado a una prisión, que fue en el caso de la Universidad Pedro de Valdivia. Y se habla mucho que él fue inocente, que él estuvo en el lugar, pero no fue quien manipuló esta bomba molotov que terminó incendiando el recinto. Entonces hay muchos casos que también se presenta esta presunción de inocencia
o se hace una investigación muy sesgada, o que se nota que hay un trato diferencial respecto a estos casos en comparación a otros, como si lo pudimos ver en el caso de Carabineros, que tuvimos dos casos similares respecto a una situación, pero el caso de Carabineros no tuvo detención, y el caso de una persona que creo que fue un accidente automovilístico, creo que lo conversamos. Una persona tuvo un accidente automovilístico, los dos tuvieron el mismo caso, pero el carabinero quedó en libertad y el otro quedó con prisión preventiva. Entonces tenemos que caso singular respecto a los de presos políticos de la revuelta. Super Ariel, muchas gracias, porque creo que igual es importante precisar eso, porque está, por ejemplo, en la discusión que decían, por ejemplo, algunos convencionales por parte de la derecha, que también había que pensar como en toda la gente que sufrió los daños de estos desmanes, los dueños de los locales del centro y todo, pero cabe destacar que el proyecto, si apunta a casos generales, es para revisar estos casos que no han sido probados, como fue el caso que decía Ariel del metro, pedreros que finalmente no eran culpables. Entonces, claramente está bien esta revisión, no es que todo salga libre y como esta visión que se tiene socialmente, así que es importante saber esa información y hacer esa distinción. Incluso, por ejemplo, dentro de este contexto que decía Ariel, por ejemplo, en el caso Luxi, que es en el caso del pueblo mapuche, la machi Francisca Linconado, que hoy es constituyente, fue absuelta. Ella había estado detenida, pero no tenía injerencia en este caso. Entonces, sí o sí son procesos que deben revisarse. Mayis, me gustaría conocer un poco tu perspectiva para ir como concluyendo el tema respecto a esta declaración, tanto de los presos políticos como de la desmilitarización del Gualmapu, que igual son temas bien profundos, bien extensos de conversar y a veces un poco complicado de entender. Entonces me gustaría saber cuál es tu mirada respecto a este tema. Realmente creo que no se distingue mucho de lo que han estado conversando, y lo que plantea el Ariel, como bien tú comentabas, también desmenuzó sumamente a profundidad, como para dar a entender los hechos, y creo que da evidencia que es necesario como verlos caso a caso también, porque no se hace justicia al fin y al cabo como haciendo una norma en específico que metan a todo en un mismo saco, siento yo, y que la cosa está súper mal cortada. Entonces realmente, como bien comentaba, como bien dejó en evidencia Dariel, creo que la historia se cuenta por sí sola. Exacto, así es. Y bueno, para ya ir concluyendo este tema, no sé si quieren agregar algo más. Sí, yo quiero complementar con algo más, porque me puse a buscar el proyecto de ley presentado por los senadores, y el proyecto es súper completo, me sorprendió. Que dice, artículo 1, condícese a indulto general a todos quienes en calidad de autores, cómplices o encubridores en cualquiera de los grados de desarrollo del delito hayan incurrido o se encuentren imputados por los delitos consistentes en la figura descritas en los artículos, muchos para abajo, 121, 126, 261, 262, 268, 268 septiles, 269, 231 y ahí bla 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 para abajo. Asimismo, se considera indulto general antes mencionado a los adolescentes que hayan incurrido en los delitos señalados en el inciso anterior y se encuentran siendo investigados de conformidad con la ley 20.084 de responsabilidad penal adolescente. Artículo 2. Serán beneficiarios del indulto general quienes, cumpliendo los demás requisitos de la presente ley, hayan sido imputados o condenados por hechos que hubieran acontecido entre el 7 de octubre del 2019 hasta el día de la presentación del proyecto de ley que da origen a la presente norma. Artículo 3. Para efectos de esta ley serán beneficiarios del indulto general y demás beneficios de esta ley las personas imputadas o condenadas por hechos ocurridos en protestas, manifestaciones o movilizaciones sociales o en ocasión de ellas. Para probar la circunstancia anterior bastará con la prueba indiciaria o cualquier otro medio probatorio. No obstante, las reglas generales en materia de recursos de la resolución rehace la solicitud será apelable. Así, entre otros temas más, por ejemplo, el artículo 4, en caso de aquellas personas sujetas a alguna medida cautelar, privativa o restrictiva de libertad, solo por el hecho de solicitar su revisión, invocando a la concurrencia de las condiciones de los artículos 1, 2 y 3 de la presente ley. Estas serán revocadas en cada caso hasta que el juez de la causa resuelva sobre la solicitud. Es decir, no va a ser directo, sino que se solicita.
se hace una solicitud respecto a esta situación, como lo dice en el artículo 4 de este proyecto de ley. Y así otros después para abajo son un poco más jurídicos respecto a lo penal, a artículos en caso de personas que están condenadas con requisitos serán beneficiadas por presente ley, corresponder al tribunal correspondiente de la respectiva causa, pronunciarse con el cumplimiento de las condiciones establecidas, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que no hacer algo directo así como no esta persona, como sí decía anteriormente, sino que se tendría que hacer una solicitud y esta se va a revisar y ahí se va a ver la solución. Entonces el proyecto de ley está en el diario constitucional, diarioconstitucional.cl, donde está el proyecto de ley ahí transparentado, presentado por los senadores Isabel Allende, Adriana Muñoz y Yarna Proboste, y liderados principalmente por el senador Juan Ignacio Latorre del Frente Amplio de Revolución Democrática. Así que con eso ya cerramos. Yo encuentro que estaría interesante publicar una infografía respecto a nuestros parrafitos para que ustedes lo revisen ahí en nuestras redes sociales. Y estaría súper poder conocer este proyecto de ley. Como decía, creo que es muy importante como conocer la profundidad, porque queda el eslogan libertad a los presos políticos. Pero eso da también a que parte del otro bando pueda generar como algo que vaya en contra de la ley, que finalmente no es tan así, pues no es, oye, todos vayan libres, listo, todos libres, no. Pues. O sea, un proceso de revisión que en este contexto, en el contexto que fue la movilización, es necesario, porque probablemente ahí debe haber algún caso que no haya sido bien juzgado, o quizás hasta gente inocente que probablemente está en prisión preventiva que no corresponde. Y bueno, para pasar a otro tema, ya moviéndonos de toda la convención que se tomó la agenda de la semana, nos movemos un poco a la pandemia. Con el plan paso a paso que se hicieron nuevos cambios y beneficios para los que tienen el pase de movilidad. Así que Amaya, voy contigo para que nos cuentes un poco respecto a todo este anuncio que hizo el presidente Piñera. Así es, efectivamente, en una conferencia encabezada por el presidente Sebastián Piñera, el gobierno anunció los cambios del plan paso a paso, que comienzan a regir dentro de la jornada de este jueves. Y bueno, esto se implementó después de varias reuniones que estaban como visualizando la eficacia de las medidas sanitarias en el país. Y bueno, llegaron medidas un poco chocantes que yo creo que gran parte de la población no se esperaba, como por ejemplo la apertura de los establecimientos educacionales. Ahí la inquisición del ministro de Educación de haber hecho de las suyas para poder abrirlos. Estaba feliz, estaba celebrando ahí. Yo creo, nunca lo vi tan feliz en medio de la pandemia. Y bueno, también, si no me equivoco, va a haber como una libertad para las personas que tengan el pase de movilidad. Entre varias de estas medidas, me sorprendió mucho la apertura del público a los estadios. Era algo que se estaba esperando bastante por parte de la hinchada de diferentes equipos y realmente me impactó que fuera en este momento, sobre todo cuando llegó la variante Delta al país y ya hay creo que más de 10 casos confirmados, si no me equivoco, y hay muchos, pero o sea, he leído muchas noticias aquí, como no sé, en La Serena, en Biobío, donde hay muchos contactos estrechos, así que creo que es preocupante la situación. Y bueno, respecto a las nuevas medidas son varias. Por ejemplo, se amplió el aforo en actividades donde, por ejemplo, en cuarentena, solo se funcionarán comercios autorizados con el inclusivo de desplazamiento en un espacio de 10 metros cuadrados de superficie. Podrá haber un asistente. Por cada 10 metros cuadrados, un asistente. Es decir, en transición, eso se mantiene 10 metros cuadrados de superficie por asistente también, y en preparación y apertura inicial 8 metros cuadrados de superficie útil por asistente. Bueno, también las reuniones particulares se aumentaron a 10 personas en fase de transición que tengan pase de movilidad, en preparación 20 personas si tienen pase de movilidad, y en apertura inicial 40 personas con pase de movilidad. Yo lo encontré una cantidad impresionante de personas.
Y bueno, también está la apertura de los gimnasios, en los restaurantes se puede comer dentro, en comunas en fase 2A, y eso, también lo encontré súper interesante, es que ahora ya no se va a ver, no va a haber una transición, un paso a paso, como en las comunas, sino que va a ser por territorio, como era, por unidad territorial, se llama. Y la verdad es que ahí me pillaron, yo estaba buscando, no sé cómo funciona la unidad territorial, no sé cuál es el parámetro, no sé si es por región, no entendí bien esa parte. Así que si alguno me puede responder esa consulta, porque la verdad es que no entendí muy bien a qué se refería. Unidad territorial es la región. Y esto Ah, sería ya, aplicable en los toques de queda. ya, Entonces, por ya, ejemplo, correcto. la unidad territorial de la región de Coquimbo, que es lo que se denominaba que era 150 casos activos en la región, para poder correr Sí. el toque de queda desde las 10 de la noche a las 12, sea de 12 a 5 de la mañana, o si no de 10 a 5 de la mañana, como está haciendo actualmente. Y esto, o si no, vamos a ver cómo se realizarían los cambios. O si es que, por ejemplo, en Santiago es mucho más restrictivo, producto que son más comunas o son más grandes. Una región mucho más grande con mucho más población y que sería muy difícil que sigan a 150 casos, 150 casos activos Mm. para ir fiscalizando. Pero esto sería aplicable desde el jueves 15 de julio. Sí, sí, y está, no sé, como que siento que... Ah, eso mismo que decía el Ariel, que ahora van a ver como dos toques de queda. No sé qué les parece a ustedes, si lo encuentran muy desordenado, encuentran que es efectivo. ¿Qué creen al respecto de esto? Porque yo estoy así como en shock. Mm. Sí, es como una novedad igual. Yo creo que ahora cuando se aplique el jueves vamos a ver qué sucede, porque por ejemplo con el antiguo plan paso a paso, siempre decían, oye, pero ¿por qué avanza esta comuna como Maipú a fase 2 si es la que tiene más casos? O incluso comunas que estaban en cuarentena, durante la cuarentena aumentaban sus casos. Entonces los criterios del Ministerio de Salud para generar ciertas medidas de restricción en distintos lugares a veces es muy cuestionable y muy enredada a vista pública, como que a veces no se entendía mucho. Entonces, si es por unidad territorial, vamos a ver cómo funciona, porque igual es considerar mucho más parámetros. Cabe destacar, por ejemplo, que la realidad en algunas comunas es muy distinta que en otras. Y bueno, creo que esta señal también responde un poco a la confianza que se tiene que poner en las vacunas, porque finalmente Chile ha tenido un proceso de vacunación muy exitoso y si comparamos Chile con el mundo, Chile ha sido el país más recatado con las medidas de restricción. Puedo ver que en Europa ya están en fiestas masivas, todos celebrando con la vacunación, incluso allá ya se celebra como gente que ya tiene la primera dosis, es como ya, bien, bien, como que vamos avanzando aquí, recién el carnet de movilidad, por ejemplo, es con las dos dosis y después de 14 días de que te pusiste las Mm, dos dosis. Entonces, en ese contexto, nuestro país ha sido muy recatado y en comparación como a la situación mundial, en este caso, es como un gran avance para las personas vacunadas y también incentivar un poco la vacunación, pues este pase también inicialmente fue por este mismo, el carnet verde. Al inicio hubo críticas cuando pues se volvieron a permitir los viajes interregionales o los traslados entre comunas en distintas fases, uno cuando teniendo el pase verde. Entonces, creo que igual es preocupante por un lado por el tema de la llegada de la variante Delta, ¿cierto? El otro día leí por ahí que cuando uno le hacen un PCR, no a todos se les revisa qué tipo de variante es. Había como un porcentaje al que se ve a qué tipo de variante corresponde. Entonces podríamos mucha gente que a lo mejor está contagiada puede ser portadora de variante Delta y así se va como ampliando este proceso finalmente. Entonces, esto responde a la confianza en la vacuna, que yo creo que en algún momento esto tenía que llegar, porque el comercio, ¿cierto? Los gimnasios han estado cerrados, las pymes también, que han sido muy afectadas con la pandemia, los bonos del gobierno, que si bien pueden aliviar un poco la carga de algunas personas en sus bolsillos, no es el mismo ingreso que ellos pueden haber tenido en su normalidad. Entonces, si tenemos un plan de vacunación ordenado como corresponde y si todas las personas toman las medidas pertinentes y se respetan efectivamente, si todos respetáramos las medidas, tenemos que empezar a funcionar con esto. Ya
Es algo que no se puede controlar por lo que vemos. El año pasado decíamos que ya vamos a estar bien este año, que esto ya iba a ser una historia pasada, pero no, como nos hemos ido dando cuenta, finalmente al parecer esto va a ser con algo que vamos a tener que convivir por mucho tiempo, por lo tanto el comportamiento de las personas va a tener que irse adecuando. Así que Ariel, voy contigo para que nos comentes un poco de información y también tu mirada en torno a todo este tema del nuevo plan paso a paso. Bueno, complementar una información que se me pasó un poco respecto al tema de funcionamiento de los toques de queda, que son 150 casos activos y también el 80% de la población de esta unidad territorial vacunada. Entonces, como dice la Tami, es un tema de también fomenta la vacunación. Ahí salen un poco los antivacunas a decir de que es como lo que se dice, que la vacuna no es obligatoria, pero ya está en un proceso de ser ya más restrictiva respecto a un montón de casos. Respecto al tema de las variantes, no es por bajarle el pelo, por supuesto, para nada, sí, tiene que seguir cuidándose, pero por lo menos las vacunas han mostrado efectividad respecto a esta situación. Pfizer, que es una de las vacunas que se está implementando en Chile, solamente tiene una disminución de la efectividad. De un 95% creo que puede llegar hasta un 85% en los peores casos. Pero es entre 85 y 90% que no caigas en camas críticas. Que es lo principal de la vacuna. Que el virus no te mate. Baja un poco también las otras efectividades del tema de los contagios, sobre todo que la variante Delta es mucho más contagiosa. Se habla mucho también que atraviesa la mascarilla, que es mucho más pequeña que la otra, que es una variante de una variante, como dijimos en capítulos anteriores. Sin embargo, creo que se está llamando un poco, o se está generando una misma preocupación, y creo que llega al punto de la desinformación respecto a las variantes. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de la variante británica? Que la variante británica también iba a ser la segunda pandemia, que iba a ser desastroso, que iba a ser un problema mayor. Se nos olvidó la variante británica cuando llegó la variante brasileña. Ahí se nos olvidó la británica. Tenemos la brasileña, bien. Que la brasileña también era mucho más contagiosa, era mucho más mortal. Lo mismo. Se nos olvidó la variante brasileña. ¿Cuándo llegó la variante Delta? No, ni siquiera. Cuando llegó la India. Y después cuando llegó la Delta. Es que la India, la Delta es una mutación de la India. Por eso es la mutación de una mutación. Entonces la variante inicial es la variante India y después se genera esta variante Delta porque no iba a ser como India. O doble India, no. India 2. India 2. Entonces, creo que el tema de las variantes, hemos descubierto que las vacunas son realmente efectivas. Porque si no, seguiríamos hablando de la variante británica, seguiríamos hablando de la variante sudafricana, que también salió a la palestra. Entonces creo que a seguir vacunándose. Ahora se está hablando mucho del tema de la tercera dosis. Tenemos que como médico en jefe, no me acuerdo el cargo que tenía el director, creo que era el cargo, que era el director de la clínica Las Condes, se puso esta tercera dosis de forma supuestamente experimental cuando no estaba aprobada en ningún lado, siendo algo sumamente injusto respecto a su posición de poder, que generó ahí una polémica también. Pero en términos generales yo creo que este proyecto plan paso a paso igual me genera un poco de ruido porque vemos en los casos de otros países, pero ellos sí supieron bajar su índice de camas críticas. Creo que ese es el gran problema del caso chileno, que tenemos siendo muy altos porcentajes de camas críticas. Entonces yo encuentro que por ahí van un poco los tiros para poder disminuir, para hacer, por ejemplo, este cierre de 2 semanas que se planeó, para poder bajar la ocupación de camas críticas y ahí tener las libertades que este plan nos entrega. Por lo menos las cifras son bastante alentadoras, sobre todo en la época del año que estamos. Estamos en el invierno, donde la ventilación es mucho más complicada, el tema de las enfermedades es mucho mayor en el invierno, y tenemos números. ¿Qué me está llamando hasta ahora? No lo sé. Lo siento. Entonces, que se genera este caso respecto a los contagios, porque tenemos que tuvimos 3.913, después 2.906,
y el día de hoy tuvimos 2.696. 3.000 casos que en verano nos entregan estas mismas libertades. Pero eso a principal a grandes rasgos creo que es muy importante, así que voy a contestar mientras pasamos al siguiente tema. Yo quería añadir algo más respecto a lo que comentaba el Ariel. Bueno, no sé la verdad cómo será con el tema de las variantes anteriores, porque quizás, la verdad es que desconozco, pero puede ser que estas vacunas sí hayan tenido como cierta eficacia como para ese tipo de variantes. Pero, por ejemplo, en este caso, la Sinovac pierde el casi como ¿cómo se llama? Pierde el efecto en 3 veces. No sé si lo dije bien. Ya, bueno. Y pensando que igual la gran parte de la población se ha vacunado con Sinovac, es algo súper, no sé, creo que algo como para tener ahí en vista, porque es la Sinovac es como, por ahora se conoce que pierde como dije anteriormente, pierde su ¿cómo se llama? Efectividad. Gracias. Su efectividad en 3 veces. Entonces, igual creo que es preocupante y atribuir también a algo que dijo el Ariel, la única región que está por debajo del 80% de vacunados en Chile es la de Tarapacá. Todas las demás están por sobre el 80% de inoculados. Entonces, igual es una cifra bastante positiva al respecto. Pero aún así, bueno, estas medidas sanitarias vienen a favor como de la gente que se ha vacunado y es como una forma también de promover que la gente se siga vacunando, siga el proceso de inoculación, porque aún hay personas que, como bien comentaba Ariel, no se han vacunado antivacunas o simplemente, quién sabe, por distintas razones no se han querido vacunar, no han podido vacunarse. Así que eso quería comentar, agregar. Y un punto también para complementar que lo que dice la Maya, que es súper importante, pero todavía se está trabajando y estamos a la espera de los resultados de que Sinovac muestre cómo es su efectividad ante la variante Delta. Porque tenemos que la vacuna de Moderna no baja su efectividad, pero esta es una vacuna que se está inoculando en Europa. En Chile creo que todavía no hay dosis de esta vacuna. Y tenemos los otros que son CanSino y AstraZeneca, que creo que Johnson Johnson tampoco bajó su efectividad. Y CanSino y AstraZeneca que no tienen otros problemas más que comentar respecto a que en Chile todavía, está en un proceso todavía muy experimental que hace que estas vayan fluctuando, pero se siguen inoculando en Chile. Y CanSino también baja muy poco la efectividad y de la única que no sabemos el resultado es Sinovac. Y el otro tema que iba a complementar, que era respecto a... y que también este fomento a los vacunados, vemos que funcionó. Como este pase de movilidad muy criticado pudo ser, pero fomentó que aumentara los índices de vacunación en nuestro país. Veíamos las largas filas para poder acceder a este pase de movilidad. Entonces, de una forma u otra, creemos que va funcionando y además con un plan de vacunación que cada vez se va extendiendo más. Ahora vamos con los 15 y 16 años, ya a la espera de llegar a la gente de 12, que es el corte, por lo menos, del plan de vacunación de una forma específica. Así que, y otro dato también interesante que pudimos analizar es que la región de Magallanes, por primera vez en la COVID-19, tiene un 0% de positividad en PCRs, que es un porcentaje no menor. A nivel nacional creo que estamos a algo así de un 5%, que son cifras bastante positivas. Y en la región metropolitana también nos mantenemos este promedio, pero en la región de Magallanes hay un 0% de positividad en los PCR, y eso es algo muy destacable, que ya vemos que está avanzando todo este plan de tanto de vacunación, ya de camino a un poco a las libertades personales que nos abreviaron durante el año pasado y parte de este. Sí, de hecho, para ahí complementar un poquito lo que decía Ariel, Magallanes también se lleva los créditos de ser la región con mayor avance en vacunación, tienen un 92%, y de cobertura de vacuna un 89.6%. Que hay aplausos para la gente de Magallanes. Y que es un caso muy importante a analizar, porque me acuerdo que fue la ciudad más crítica en un momento. Que estuvieron muy complicados. Y se llegó al punto de hablar que la primera variante se generó aquí en Chile, la variante magallánica.
se generó la variante magallánica y después se nos olvidó porque llegó la variante británica y la brasileña y así sucesivamente Miles de variantes. a estar con la variante del día de hoy. Hoy sí, este tema da para mucha discusión ahí infinito con la pandemia que no se acaba. Pero bueno, brevemente ya para cerrar el programa, el último tema que nos quedaba, que lo vamos a hacer súper cortito, es las primarias del domingo, que se van a realizar el 18 de julio. Y esta instancia es cuando la ciudadanía, incluyendo los independientes, pueden ir a elegir a los representantes que disputarán las elecciones presidenciales de noviembre del 2021. A quienes tenemos por el bando de la izquierda, a Daniel Jadwe del Partido Comunista y a Gabriel Boric del Frente Amplio, y por otro lado, en la derecha tenemos a Joaquín Lavín, UDI, Mario Desbordes, Renovación Nacional, Ignacio Briones, Evópoli, y Sebastián Sichel, que es independiente por esta misma lista. Magis, cuéntanos un poquito respecto a los afiliados de los partidos políticos, cómo saber si pueden votar, y todo eso, cuéntanos un poquito esos detalles para que la gente se lleve esa información antes de la votación. Bueno, efectivamente las personas que van a poder votar son aquellas personas afiliadas a alguno de estos partidos que nombró la Tami recientemente, de los partidos de los integrantes de cada participante y cada candidato en estos comicios, y así también van a poder votar ciudadanos y ciudadanas independientes sin afiliación política. Entonces, no podrán sufragar por ningún motivo en las primarias quienes estén afiliados a otros partidos políticos que no sean parte de estos comicios. Y bueno, ustedes pueden revisar a través de internet mediante la clave única si es que pueden ser partícipes de estas elecciones, o también pueden hacerlo de forma presencial. Y bueno, en cuanto a las papeletas, se les pasará a las personas que sean militantes de los partidos, se les pasará la papeleta correspondiente al pacto adscrito, mientras que a los independientes habilitados para sufragar recibirán una paleta única con todos los nombres de los precandidatos de Apruebo Dignidad y de Chile Vamos. Entonces ahí ustedes van a tener que escoger a quienes optan. Y bueno, pasando como ya a un segundo plano, les quería comentar lo que sale en la encuesta Criteria, que salió a principios de julio, si no me equivoco. Y dice que quien va por la delantera en Chile Vamos, yo creo que todos esperaban este resultado, pero quien va por la delantera es Joaquín Lavín con un 34% de aprobación ahí. Decirle aprobación, pero bueno. Y superando a Sebastián Sichel, que va con un 31%, igual van cerquita. Bueno, ya después está Mario Desbordes por el suelo con un 8% e Ignacio Briones en las últimas con un 6%. Y en cuanto a la izquierda, o centro-izquierda, para que se consideren centro-izquierda, primero se encuentra obviamente Daniel Jadwe, que va delantero, también era esperable, con un 56% por sobre Gabriel Boric, que tiene un 22%. Y bueno, no sé si es que ustedes esperan que eso se dé vuelta, creen que se va a dar vuelta, por ejemplo, ahí entre Daniel Jadwe y Gabriel Boric, porque yo ahora hace poquito me metí a Twitter y vi que estaba así como, Gabriel Boric era de hecho trending topic, está así como a fuego y no sé, igual me tinca que puede darle la vuelta a Jadwe. ¿Qué dicen ustedes? Yo también. Yo creo que el candidato que va más... que ha hecho mejor las cosas es Gabriel Boric. Sin mostrarlo, incluyendo a los 6. El que mejor ha hecho las cosas es Gabriel Boric. El que ha colocado los temas como que han cambiado la pauta sobre la mesa. Por ejemplo, el tema de la salud mental. A pesar de que la pregunta de Pavlovich fue pésima, fue súper estigmatizante, pero Boric supo responder muy bien. Así que lo mismo, en el debate anterior se presentó súper bien, su campaña está concentrada en Magallanes, y esto lo comentó una amiga, infinitesimal, en Twitter, que las campañas se realizan siempre en Santiago. Entonces que un candidato te muestre que puede hacer una campaña en otro punto de Chile, también llama mucho la atención. Entonces encuentro que fue una jugada excelente de Gabriel Boric.
Entonces creo que sí, creo que como tanto como apoyo, como gente que he visto también en redes sociales, que Jadwe antes en redes sociales tenía también un ejército muy muy marcado. Ahora me sorprende que la gente por Boric también haya salido. Entonces creo que esa votación va a estar muy 50-50. Va a estar muy muy Mm. muy 50-50. Y si gana Boric, creo que también va a ser un golpe casi de knockout a las encuestas. Jadwe lideró fácil 2 años en la encuesta para perder contra Gabriel Boric. Y al mismo tiempo, Jadwe también ha perdido votos por él mismo. Y un poco también para complementar respecto a la votación, usted puede votar por una pura persona. Una persona, un voto. Es muy importante eso. Si quiere votar por uno de Chile Vamos y por uno de Apruebo Dignidad, ese voto se va a anular. Entonces usted tiene que votar por solamente una persona si es que le sale la papeleta en caso de, por ejemplo, una afiliación de partido, de establecerse y marcar ahí su rayita por un solo candidato. Entonces, por lo menos por mi lado, creo que el que llega más fuerte es Gabriel Boric. Si es que pierde, creo que hizo una excelente campaña. Hace rato no había una campaña tan buena que se veía una persona tan preparada, sorprendentemente. Y creo que el sector de la derecha demuestra un poco también que tienen que mejorar mucho de cara a la primera vuelta. Salga quien salga. Tienen mucho que mejorar porque como están planteando su proyecto, como están planteando su idea, como están planteando su programa, no van a llegar a segunda vuelta. Existen unas probabilidades muy grandes que no pasen a segunda vuelta. Así que eso por lo menos por mi lado respecto a las elecciones, creo que lo complementaron súper bien respecto a esta situación. Recuerden revisar su mesa en el Cervel, cervel.cl con su root, porque hay varias mesas que se cambiaron respecto a la elección anterior. Por ejemplo, porque como son menos personas, se cambian. Por ejemplo, a mí me cambiaron de local de votación. Así que para que lo revisen, si es que van a ir a votar este día domingo, que pueden votar desde las 9 de la noche, perdón, de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Perfecto, Ariel, muchas gracias por ese datos muy importantes para tener a consideración este domingo. Vais, dale nomás. Ay, ¿qué les quería decir? Que, bueno, un comentario extra respecto a lo que decía la Ariel de Chile Vamos. Siento que más allá como de la ideología política, estuvo pésimo, pésimo, pésimo la propaganda política. La encontré así bajísima. Como que con ideales políticos, claro, uno puede hacer mucho y siento que no, fue una vergüenza realmente. Sobre Dejó todo la de mucho que Ignacio desear. Briones. Sí, ¿qué es eso? ¿Qué es esa canción? Bueno, ya, pero en fin. Y les quería hacer una preguntita muy chiquita que yo ya he hecho. Siempre hago esta misma pregunta en las elecciones, pero es que de verdad me causa mucha curiosidad. Siempre escucho a la gente decir que van a votar por el bando contrario y como esa jugada, esa estrategia. Y que ustedes llaman, bueno, la vez anterior la pregunté y me respondieron que lo encontraban como una pérdida de votos. Pero en esta elección igual no sé, ay, como que estoy así, no sé, estoy muy en la incertidumbre. ¿Ustedes qué creen? ¿Es una buena estrategia o no? Por lo menos por mi lado, como la elección de Boric con Jadwe, siento que está más peleada, y es que no se quieren enfrentar al comunismo de Daniel Jadwe. Creo que sí, puede ser una buena estrategia a la derecha, porque sobre todo, aunque quizás no tanto, por el hecho que Joaquín Lavín tiene igual la carrera a ganar. Como esa primaria partió perdida, realmente. Entonces, como sería distinto que, no sé, otras personas votaran por Sichel para que saliera sobre Lavín, que creo que no sería tan buena estrategia. Como yo sí siento que de la derecha, si es que quieren hacer eso de no enfrentarse a Jadwe, que obviamente, viendo sus campañas y viendo quizás los contrincantes que podrían tener en primera vuelta, les conviene más que salga Jadwe. Porque está haciendo tan mal las cosas, está presentando tan mal sus proyectos, que se genera una cadena de fake news porque sigue siendo comunista. Como que salió la polémica respecto a esto que si es que una pyme no tiene 500.000 pesos de sueldo para poder pagar a una empresa, va a cerrar. Cuando no es tan así, va a haber proyectos de apoyo a las pymes y un montón de cosas más para que puedan pagar ese sueldo. Entonces, como ha presentado tan mal sus proyectos, que les conviene más que gane Jade que Boric. Así que no sabría decir si es buena o mala por los pros y los contras que puede tener. Mm.
Y en ese caso, como si es que sale Boric y sale Joaquín Lavín, ¿ahí quién creen que tiene más fuerza? Boric. ¿Sí? Por- ¿Entonces sí? porque Uh, hay mucho voto de centro que vota por Boric, de centro izquierda, que no va a votar por Jadwe. Iba a votar o por mm, Proboste o por Narváez o algún otro candidato que salga por ahí. En cambio, el votante de Jadwe sí votaría por Boric, porque no votaría ni por Narváez ni por Proboste. Entonces Boric se genera por lo menos una concentración de votos respecto de los socialistas, respecto de sectores del Partido Comunista, del mismo Frente Amplio, que es un conglomerado súper grande, entre otros casos más. Pero sí, está muy interesante y que vamos a conversar la próxima semana en vivo. Vamos a estar idealmente los 5 conversando respecto a las elecciones, sobre los resultados, sobre también estas proyecciones que estamos planteando ahora, que si se hicieron realidad o no, la participación electoral y todas esas cosas que nosotros hacemos aquí en Radio F5. Así que en horario a confirmar todavía, pero el día domingo 18 de forma confirmada vamos a estar en vivo para también responder sus preguntas, para ver sus opiniones respecto a este proceso electoral que ya comienza la carrera presidencial como si es que no tuviéramos la del plebiscito, sería la más importante, pero sí que sigue siendo una de las más relevantes de nuestro país. No sé si está la Tami para cerrar el programa. Sí, aquí estoy, pero sin cámara, tuve unos problemas técnicos. Pero sí, cierra el programa opine y cierra el programa con toda confianza. sí, Sí, de hecho. respecto a lo que decían, como para concluir ya, no sé, yo me gustaría de preferencia que saliera Boric por sobre Jadwe, por lo que decía el Ariel, que ha sabido hacer las cosas mucho mejor, ha tenido mucho mejor manejo que Daniel Jadwe, que si bien parecía un candidato fuerte, parece que igual va a tener competencia, sobre todo por la parte de la juventud y la juventud no militante, porque el otro día conversaba con una cientista política para un trabajo en la universidad y me decía que la militancia del Partido Comunista es sumamente ordenada, muy, muy ordenada. Lo del Frente Amplio y que apoyen al Frente Amplio es como un poco más disperso, pero creo que por lo menos la gestión que ha tenido Gabriel Boric hace que por lo menos los simpatizantes de la izquierda vayan por ese lado. Así que eso, pues ya la otra semana les estaremos comentando y hablando un poquito más en detalle de cada candidato previo a los resultados de las votaciones. Así que nos despedimos. Muchas gracias por llegar hasta este punto, por escucharnos en este programa que hablamos de muchas cosas interesantísimas que nos darían para mucho más tiempo que hablar. Pero no olviden escucharnos también en nuestras plataformas, YouTube, Spotify, iVoox, Apple Music y también revisar todo nuestro contenido en Instagram. Así que nos despedimos y muchas gracias.